Un cordial saludo. Vamos a ver cómo se genera el metrado del presupuesto en el sistema construcción mecánico. Vamos a crear una nueva obra, que es una línea de transmisión a 60 kV con fecha de oferta del mes de diciembre del 2020. Vamos a trabajar esta obra en moneda nacional. El tipo de cambio es 3.6 y un plazo de montaje de 6 meses. Elegimos la obra y en proceso de obra tenemos la mano de obra directa, que es donde se genera el metrado de la obra. Creamos una sección de obra y en las secciones de obra podemos tener también las fases, que es obras preliminares, otra fase que sea obras civiles, y una fase adicional que es montaje de línea. Muy bien, vamos ahora a obras preliminares y requerimos la construcción de facilidades temporales, la que sea una partida global. Elegimos suministro, partidas globales o estimadas y creamos la partida de facilidades temporales. Partida global, metrado 1 y un precio de 27.000 soles. Esta es una línea de 32 kilómetros, por lo que requiere un replanteo. Entonces con nuevo generamos una partida. Se puede crear por ventanas o buscar una partida específica. Vamos a trabajar por ventanas y vamos a ubicar línea de alta tensión, replanteo de línea, y tenemos 32 kilómetros. Esta partida tiene asociado materiales, por lo cual son los materiales para el replanteo, como el cemento, las estacas, las banderolas y la pintura esmalte, y están calculados por kilómetros. Por lo tanto, la unidad de referencia es los 32 kilómetros, y por lo cual el sistema calcula los materiales consumibles. Requerimos también efectuar un transporte de equipos, que será una partida global o estimada. Metrado 2 y un costo de 13.000 soles. Hemos puesto metrado 2 porque es inicio y fin de obra. Se deben efectuar también caminos de acceso, y tenemos caminos de acceso en terreno normal y tenemos que efectuar 3.5 kilómetros. También requerimos caminos de acceso en terreno rocoso y necesitamos 6.5 kilómetros. Tenemos también asociado el material, que son los materiales consumibles para efectuar este camino en roca. Son 6.5 kilómetros
por lo tanto la unidad de referencia es 6.5. Y calcula el sistema la cantidad de consumibles. Hemos terminado la fase de obras preliminares. Vamos ahora a la fase de obras civiles. Y tenemos que efectuar acá unas excavaciones. Una excavación en terreno normal. Excavaciones en terreno normal. ...500 metros cúbicos. Una excavación en roca fracturada. Y tenemos 1000 metros cúbicos. También tiene asociado el material por torre, como son 184 torres, la cantidad de referencia es 184. Y tenemos la cantidad de consumibles. Requerimos también excavar 500 metros cúbicos en roca sana. Son 530 metros cúbicos. También tiene asociado material por torres, que son 184 torres. Y se requiere también una excavación en terreno suelto. Y tenemos 800 metros cúbicos. Se ha calculado también que se requiere 1087 metros cúbicos de concreto para las bases de las fundaciones, por lo cual requerimos un concreto. Fundaciones, y tenemos concreto de 210. Son 1087 metros cúbicos. También tiene asociado materiales, que son los materiales para el concreto y los materiales consumibles para el encofrado, que está dado por torres. La cantidad de referencia son 184 torres. Y tenemos calculado los materiales. Se requiere también efectuar un relleno compactado. Y tenemos que efectuar 250 metros cúbicos de relleno. Muy bien, hemos terminado también la fase de obras civiles. Vamos a la fase de montaje de líneas. Requerimos el armado y nivelado de torres. Montaje de estructuras metálicas. Y tenemos acá armado y nivelado de torres. Son 184 torres. Tenemos ahora que efectuar también el montaje de las torres. Que son 300 toneladas de torres. Y tenemos que efectuar también el tendido del conductor. Tendido de conductor. Y tenemos un conductor 2.0 AWG de aleación de aluminio. Y tenemos 32 kilómetros. También tenemos que efectuar el tendido del cable de guarda.
y son 32 kilómetros. De esta forma hemos conformado el metrado de la obra. Aquí solo hemos calculado la cantidad total de horas hombre, que son 120.144.5 horas hombre, y también el sistema calcula los materiales básicos. Podríamos ir a precios de los recursos. Y pedirle al sistema que nos actualice los precios con los precios almacenados en el maestro de precios. Por lo que elegimos actualizar fechas y el sistema pasa los precios del maestro a la obra. Por lo cual tenemos ya los precios de los materiales. Tenemos nuestro presupuesto con precios de materiales. Ahora faltaría calcular el costo de la mano de obra directa, que lo veremos más adelante. En nuestra página www.construsoft.com podrán descargar el manual de utilización del sistema Construsoft mecánico, como también una versión demo, donde podrán apreciar las bondades del sistema. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.